vamos a introducirnos en el mundo de unos seres vivos muy pequeños y muy temidos, por cierto. Son las bacterias. Las bacterias son organismos que se conocen como unicelulares, pues están compuestos por una sola célula. Esto es unicelulares, una sola célula. Son organismos que son capaces de generar todas las funciones que necesitan para vivir y mantenerse a través de todas las estructuras que componen, como dijimos, una única célula. Y por supuesto, estas bacterias pertenecen a la familia de los procariotas. Procariotas. A diferencia de los eucariotas, los procariotas tienen otras estructuras, en general mucho más simples que las células eucariotas, y aquí nos vamos a ocupar en este video de poder describir esas propiedades de las bacterias procariotas. Una de las principales diferencias que vemos es el tamaño. Las bacterias pueden medir tan poco como 0.5 micrómetros o incluso hasta 5 micrómetros. Esto es como 10 veces menos que los tamaños de las células eucariotas, las células animales, las células vegetales. Y algo muy importante, los procariotas no tienen núcleo. No tienen un núcleo definido como lo vimos en nuestro video de las células eucariotas. El ADN, en este caso, o el material genético, está compuesto por un único cromosoma, que en general es circular, y este cromosoma contiene varios miles de genes que le permiten a la bacteria poder expresar todas aquellas proteínas. Además, este cromosoma está contenido en como una estructura llamada nucleoide, pero el nucleoide no tiene membranas como es la membrana nuclear en el caso del núcleo de las células eucariotas. El nucleoide es una estructura sin membrana que sostiene este cromosoma único circular. Además, existe otro tipo de ADN en las bacterias que es extracromosómico, porque está fuera del cromosoma, extracromosómico, le puse mal el acento, es acá. Bien, vamos a quitárselo de este lado, así lo dejamos bien puesto. Bien, entonces el ADN extracromosómico lo conocemos como el plásmido. El plásmido. Y este plásmido contiene muchos de los genes que le dan a la bacteria resistencia a los antibióticos. Por eso es que muchas veces vemos que un antibiótico no funciona cuando lo tomamos frente a una infección bacteriana, y muchos de esos genes o proteínas que van a ir contra esa resistencia al antibiótico están codificados en el ADN del plásmido. Otra de las características es que este ADN extracromosómico es capaz de ser compartido entre las bacterias, o en realidad podríamos decir que puede ser transportado hacia otras bacterias, porque las bacterias lo que hacen es poder trasladar este plásmido entre unas y otras y así compartir el mecanismo de resistencia. Estos son básicamente puntos importantes que hay de diferencias con las células eucariotas, pero me gustaría mostrarles aquí abajo cómo es una bacteria y cómo vamos a describir su estructura en general. Esto es un dibujo, por supuesto, hecho a mano por nosotros, donde vamos a poder describir algunas de las partes más importantes. Como vemos aquí, la bacteria, en este caso está dibujada de tamaño ovalado, las bacterias vienen en diferentes formas. Vamos a ver que en la parte más externa tienen una pared celular. Si se acuerdan, las células animales, las células eucariotas animales, estaban cubiertas por una membrana citoplasmática. Aquí también está, la vemos aquí en negro. Esta es la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática en las bacterias cumple otra función, además de proteger a la célula. Dado que las bacterias no tienen mitocondrias, o sea, acá no hay mitocondrias, la membrana citoplasmática es la que va a ocupar la función de generar energía. Y también tiene función, por ejemplo, en la síntesis de proteínas.
Es decir, que la membrana citoplasmática de las bacterias tiene funciones todavía más importantes, ¿sí? Generar energía y sintetizar proteínas. Y para la función de protección tenemos a la pared celular. La pared celular de las bacterias está generalmente compuesta por una sustancia llamada péptidoglicano. Péptidoglicano. Esto le da mucha resistencia a las bacterias para poder sobrevivir en los medios en donde infecta, ¿sí? Como curiosidad, si reconocen el antibiótico tan conocido como la penicilina justamente lo que hace es inhibir la síntesis de este péptidoglicano, con lo cual no se forma la pared celular mientras las bacterias se van desarrollando y la bacteria finalmente muere. Por eso es que se utiliza la penicilina como antibiótico inhibidor del péptidoglicano. ¿Y qué más tenemos para mostrar en esta bacteria? Vamos a ver, esta estructura que sobresale de este lado se la conoce como su flagelo. El flagelo de las bacterias es un filamento grueso y largo que le permite tener movimiento. El movimiento que la bacteria necesita para ir infectar en otras áreas, para poder localizarse en un medio que la favorezca para crecer y para conectarse con otras bacterias. Y también vemos que aquí hay unos filamentos más cortos, más pequeños. Estos filamentos se los conoce con el nombre de pilis. Y los pilis, si bien también tienen una participación en el movimiento celular, tienen otra función importante que es la de transferir material genético, transferir ADN, en un proceso conocido como la conjugación. La conjugación bacteriana o conjugación entre bacterias le permite transferir material genético de una bacteria a otra a través de estos pilis que actúan como unos canales de comunicación. Bien, ¿qué más tenemos acá en esta bacteria? Acá adentro tenemos dibujado el ADN circular, el ADN cromosómico. También habría que dibujar aquí el plásmido, que dijimos que era el ADN extracromosómico, el plásmido. Vemos en azul unos ribosomas libres. Acuérdense que dijimos que las bacterias en general no tienen membranas internas, la única membrana es la membrana citoplasmática, con lo cual no existe ni retículo endoplásmico, ni mitocondrias, no existe, por ejemplo, el aparato de Golgi. Los ribosomas que sintetizan las proteínas están sueltos en el medio líquido, que se llama también citoplasma, lo vemos aquí. Y también tenemos estas estructuras dibujadas en naranja, conocidas como vacuolas. Las vacuolas tampoco están rodeadas por membranas, sino que son gránulos que almacenan sustancias como el glucógeno. Estas sustancias le sirven como reserva de energía a la bacteria para poder utilizarla cuando la necesita esa energía. Entonces, las vacuolas son gránulos que en general tienen glucógeno. Y esta composición de la bacteria le va a permitir poder vivir, poder mantener la vida en solamente una estructura de una única célula, sin necesidad de conexión como los tejidos o como los microorganismos pluricelulares o multicelulares. Y vamos a ver que las bacterias, estos organismos tan temidos porque generan infecciones, también tienen algunos efectos beneficiosos. El tamaño y la velocidad de reproducción, muy importante para las bacterias, velocidad de reproducción, le van a permitir diferenciarse de las células animales. Veamos que la velocidad de reproducción de las bacterias es tan alta que se replican de forma exponencial en solo unas horas, con lo cual la capacidad de generar muchas más bacterias es cada vez más grande y por eso su capacidad infectiva también lo es. Entonces, estos organismos tan interesantes nos sirven para entender y para estudiar muchos de los genes de la genética en general,
La genética muchas veces utiliza estos genes, muchos genes son estudiados en bacterias y también usamos las bacterias como medios de transporte de los genes, medios de transporte. Los plásmidos que les comenté, que es el material cromosómico, son utilizados muchas veces en la ciencia para transportar genes humanos de un organismo al otro, en un proceso conocido como la clonación, que eso lo vamos a ver en otros videos, pero la clonación utiliza estos plásmidos bacterianos como uno de los medios para transportar genes. Entonces, eso solamente como curiosidad, como parte de estos organismos tan interesantes.